Siento con el tema de la sequía, el especialista en temas del agua, investigador del Colegio de Sonora, Nicolás Pineda. Qué gusto saludarte, bienvenido, buenos días. Eh, ¿Qué, ah, ¿Cómo estás? qué tal, Luis Alberto? Buenos días, a la orden. Hace 3 semanas, creo, sacamos el reportaje tenemos en 50 años la peor sequía en Sonora. América Lutz nos decía también el Colegio de Sonora, estudiosa del tema, que debería replantearse el manejo y administración del agua. Nos daba cifras de cómo un kilo de carne asada, cuánto se consumía, demandaba. Ahorita no sé si estabas escuchando al presidente de la Agricultura y Ganadería ya en Cajeme, de que 1.000 millones de metros cúbicos de agua se desperdician en el Valle del Yaqui por mal manejo y en los procedimientos. Nicolás, ¿qué es esto? Más el presidente también dice no declaratoria de emergencia más que para consumo humano. Vaya situación en la que estamos en Sonora. Mira, yo creo que hay muchas cosas que cambiar y mejorar en el manejo del agua en Sonora, ¿no? Y no creo que vengan tiempos mejores en cuestión de sequía, ¿no? Los que vivimos, yo creo que en las ciudades de Sonora, en Obregón, en Hermosillo, percibimos muy claramente este verano que prácticamente no llovió, ¿no? El promedio de lluvia en Hermosillo es como 330 milímetros y este año no llovió ni 150 milímetros, o sea, no llovió ni la mitad de lo que es normal en Hermosillo, ya no digamos en otros lugares del sur, ¿no? Entonces, esto nos debe de poner sobre alerta y debe de ser una llamada de atención. Los efectos de la sequía para nosotros, pensemos ciudades, agricultura y ganadería, incluso la industria, están mediados por los almacenamientos de agua. Hay dos tipos de almacenamientos, los almacenamientos superficiales, que son las presas, y los almacenamientos subterráneos, que son los acuíferos, ¿no? El norte de Sonora se surte básicamente del agua subterránea de los acuíferos. Así es como se surte la costa y así se surte la ciudad de Hermosillo. El sur de Sonora se surte principalmente de agua superficial de las presas. Entonces tenemos que pensar cómo administrar mejor esa agua que tenemos almacenada. Es como si fueran cuentas de ahorros y prevemos que vienen malos tiempos en cuestión económica. Aquí viene más sequía por el cambio climático, por el efecto La Niña en el Océano Pacífico, y debemos de pensar que si este año no hubo depósitos en nuestros almacenamientos o no hubo recargas suficientes, tenemos que hacerlas rendir más tiempo. Entonces hay que administrar mejor nuestras presas. Las presas del río Yaqui están más o menos a la mitad o un poquito más de la mitad, pero en el norte los acuíferos están prácticamente sobreexplotados, a todos se les extrae demasiado agua, porque ahí pues como que no se nota tanto o es más difícil administrarla en los acuíferos. Entonces debemos de ir pensando estrategias más agresivas para administrar y manejar mejor la poca agua que tenemos, con una perspectiva de que a futuro no viene la abundancia, sino que puede haber sequías más largas. Últimamente ha estado habiendo periodos largos de sequía con periodos cortos de humedad. Y bueno, el año pasado no hubo sequía, pero este año sí. Y Sonora tiene una sequía moderada. Chihuahua tiene sequía extrema y Arizona tiene sequía extrema. También hay extrema en Nevada y en Colorado, ¿no? Y bueno, la ciudad de Tucson ya emitió una alerta, una resolución el 9 de septiembre, la resolución 23-222, en la que declara una emergencia de sequía, y en la ciudad se van a tomar una serie de medidas para, no nomás para ahorrar agua, sino para minorar también los consumos de energía, porque se considera que hay un nexo muy, muy claro entre la energía y el agua, y bueno, y para aminorar los efectos también del calor en la ciudad de Tucson, ¿no? Y algo así debíamos de estar haciendo nosotros aquí en Sonora, ¿no? Y bueno, hay que repensar también cómo se hace la ganadería, cómo se hace la agricultura, principalmente en cuestión de cultivos y en cuestión
consumos de agua. El enemigo aquí a vencer es mucho la evaporación, porque si tenemos poca agua y se evapora el 80%, 85%, pues hay que ver cómo cuidamos mejor la poca agua que tenemos, tanto para el próximo año como yo creo que para varios años adelante, porque no podemos estar seguros de que el año próximo va a llover mucho y se van a recargar los acuíferos o las presas, ¿no? Por dónde tendríamos que empezar? Dices, manejo eficiente sí de las presas, pero en los municipios, ¿quién tendría que empezar un debate? Que veo nomás que están pidiendo declaratoria de emergencia, recursos, digo, está bien, está la afectación, pero ¿cómo sería una ruta para la conciencia del manejo del agua eficiente y que no empeore la situación? Vaya, a mí esos datos que me acaban de decir, digo, qué increíble que no hagamos conciencia de cómo se desperdicia el agua. Eso es en agricultura, pero aquí en Hermosillo tiene todavía los niveles del 30%, 40% que se desperdicia por el estado de la red. Estoy seguro que también sigue esos números. En Cananea es algo similar. Por ejemplo, ahí tuvo que entrar Grupo México a ayudar con estudios del agua, porque eso, el consumo de la mina, ese es otro tema de las minas en sí. Decir, a ver, pero el municipio de Cananea no ha hecho lo conducente tampoco. Es un tema que está tan a la vista, Nicolás, y veo que no hay dimensión de los gobiernos. ¿Cuál sería la ruta para que no nos afectara más esto, Nicolás? Bueno, el principal consumidor de agua en el estado es la agricultura, ¿no? Sobre todo en el sur del estado, donde se consume mucha agua en el cultivo del trigo. Yo creo que ahí hay mucho que se puede hacer, tanto modificando cultivos como tecnificando el riego, como buscando otras formas de infiltrar a los acuíferos y de regar con agua del subsuelo, ¿no? Entonces hay que empezar por la agricultura, ¿no? Ya la costa se vio muy afectada en otros años con la intrusión salina y con el agotamiento de los acuíferos. Ya esa creo yo que fue una mala experiencia y hubo un mal manejo de la costa. Habrá que revisar mucho los tipos de cultivos que se hacen en Sonora y cambiarse a cultivos que consuman menos agua, que sean menos afectados por la sequía, ¿no? Entonces eso sería en la agricultura. Algo similar habrá que hacer en la ganadería. Probablemente ya no se pueda seguir con los mismos patrones de antes. Ahora se ve con mucha desconfianza al búfel, al zacate búfel, porque propicia muchos incendios y porque es una planta invasiva. No sé si esa sea la salvación de la ganadería, pero hay que repensar cómo se sostiene la ganadería en Sonora, que aparte tampoco es una actividad de las que aporten de manera sustancial al Producto Interno del Estado, ¿no? Habría lo que yo también pondría mucho la atención es en cómo se consume el agua en las ciudades y en la industria, ¿no? En Tucson lo que están haciendo es plantar más árboles, cambiar de combustibles fósiles a energía sustentable, promover más la electrificación de los automóviles, promover más el transporte público y la movilidad. Todo esto para tener una mitigación del cambio climático y para tener una adaptación al cambio climático, ¿no? Yo creo que debe de haber un plan comprensivo, o sea, un plan amplio, un plan que busque ser bastante integral y no solamente buscar apoyos para sembrar pastos o para comprar pastura. Creo yo que esa es una visión muy limitada, ¿no? Como sociedad, mande. No, como se adelante, porque adelante. Sí, como sociedad tenemos que diseñar una estrategia general, amplia, integral a todo el problema, pensando que el cambio climático pues nos va a hacer enfrentar sequías cada vez más frecuentes y más profundas. Aparte de que el cambio climático hace que las precipitaciones de agua se den en forma de chubascos muy concentradas en pocos eventos y recibamos mucha agua en poco tiempo, en vez de tenerla más distribuida, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es un llamado no nomás a las diferentes instituciones de gobierno, sino también
a las organizaciones de la sociedad civil a reconvertirnos y hacer una adaptación al cambio climático, no nomás en los consumos de agua, sino también en los consumos de energía, porque pues no porque haga más calor vamos a usar más energía, tenemos que modificar nuestros tipos de ciudades que son más calientes que el campo y muchas otras cosas, ¿no? ¿Quién tendría que abrir el debate? Yo creo que ya se está abriendo el debate, ¿no? Los que están poniendo la primera voz, pues no sé si sean los ganaderos y los agricultores, pero también hay que poner mucha atención en cómo se consume el agua en las ciudades. Y la responsabilidad pues recae básicamente en la Conagua, que ahora también está en el ojo del huracán, con conflictos y con debates o discusiones si ha sido corrupta en el pasado y ahora se está limpiando y cambiando de funcionarios. Aquí yo creo que había que comenzar con una reflexión general. Sonora creo que no tiene ley de adaptación al cambio climático. Y bueno, la Conagua tiene ahí unos que se llaman PROSECOSE, programas nacionales de combate a la sequía, que habría que poner en práctica, comenzar a implementar y ir revisando nuestras actividades para poder vivir con menos agua y menos energía, cambiar a energías sustentables. Yo creo que en Sonora tiene mucho potencial para la energía solar, para poder irnos adaptando a a sequías más frecuentes o más prolongadas, y creo yo que pues este año fue un aviso, ¿no? Bien, pues te agradezco mucho, o Nicolás, o algo más que desees agregar del tema que no te haya preguntado, porque esto, insisto, o sí es un tema delicado que creo que no estamos dimensionando. Sí, pues hay que seguir reflexionando en estos aspectos de qué es lo que se está haciendo. Aquí tenemos a estados como Arizona o California enseguida, que podemos ver cómo están reaccionando ellos. Eh, y bueno, en la ciudad pensar en la infraestructura verde y todo lo que tenga que ver con el cambio climático. Sonora en México es de las regiones más afectadas por el cambio climático, entonces tenemos que tomarlo muy en serio. El centralismo no nos ayuda porque en la Ciudad de México no se perciben estas situaciones, entonces tenemos que actuar a nivel local aquí para ir buscando la adaptación al cambio climático. Las soluciones no necesariamente nos van a venir del centro del país, ¿no? Bien, pues te agradezco mucho, Nicolás, como siempre, estamos en Pues contacto. gusto Buenos días. saludarte y que tengan buen día. Igualmente, Nicolás Pineda, estudioso del agua. Ojalá haya esa conciencia y que se tome más en serio el tema. Se está desperdiciando muchísima agua en las ciudades, en los municipios, en los procesos de ganadería y agricultura. Ya lo escuchó usted, 1.000 millones de metros cúbicos se desperdician al año en el Valle del Yaqui por mal manejo del agua, por mal manejo de infraestructura del agua, más el 30-40% que se desperdicia en Hermosillo. Créame, esos son los temas que deberían de estarnos importando y debatiendo y ver cómo le hacemos para cambiar la administración y uso del agua, porque, créame, lo vamos a estar lamentando, ¿eh? Alberto Hernández Tadei, coordinador